Hola, buenos días a todos. En esta sesión vamos a presentar las novedades que han aparecido en la versión 2025B de CIPECONE y Stream Steel. Soy Pablo Gómez, componente del equipo de desarrollo de CIPE Ingenieros, y os voy a mostrar estas novedades. En primer lugar, tenemos una nueva operación que es para establecer relaciones de contacto entre elementos de acero o entre elementos de acero y elementos de hormigón. Entonces, en el programa, en el menú de operaciones del editor, aparece la nueva opción, relación de contacto. Esta opción permite definir el apoyo entre placas. Por ejemplo, en placas que están atornilladas, el programa ya considera automáticamente que una placa puede apoyarse en otra, pero hasta ahora no teníamos la posibilidad de definirlo cuando no había tornillos que unieran esas placas. Ahora ya podemos hacerlo. Por ejemplo, aquí en esta unión tenemos una viga que apoya sobre esta ménsula por medio de una plaquita más pequeña. Entonces, la transmisión de los esfuerzos, el apoyo entre las placas se modelaría con esa operación de contacto. Cuando añadimos una operación de contacto, en este caso tenemos entre la placa 1 y el perfil /1 el ala superior. El programa dibuja una lámina de color verde simplemente para mostrar que ahí se está definiendo ese contacto. Simplemente es un modo de visualización. Por ejemplo, si dejamos los elementos de color transparente, ahí vemos esa representación del apoyo, del contacto entre esas placas, lo estamos viendo. Aquí podríamos definir también un apoyo entre la placa intermedia y la viga B2. Entonces, bueno, aquí la tengo ya definida. Si la quiero definir de cero, pues simplemente tendría que ir a pulsamos sobre relación de contacto y en este caso seleccionaría la placa 1 y el perfil será el B2, el ala inferior. Y ahí define ya esa relación de contacto. El programa lo que está haciendo cuando definimos este contacto entre las placas, entre las láminas que modelan cada una de las placas, se establecen relaciones entre los nodos de esas placas que funcionan solamente a compresión. Entonces, cuando una placa empuja a la otra, esas relaciones trabajan. Como tienen comportamiento no lineal, cuando una placa intenta despegarse de la otra, pues lógicamente no hay nada que le impida que se despeguen. Entonces, el funcionamiento es no lineal, trabajan solamente a compresión. Y respecto a esta operación, pues os puedo enseñar otros casos. Por ejemplo, este sería uno de los que hasta ahora en el programa no podíamos hacer y a partir de esta versión sí que podemos hacer un apoyo entre placas. Otro ejemplo, en este caso, es una unión que era para una estructura desmontable. Aquí, si la mostramos, tenemos un tubo embebido dentro de otro y una barra auxiliar dentro de los dos perfiles, digamos, del cordón este que tendríamos en la parte superior. Está soldado a uno y atornillado al otro. Entonces, aquí se definieron relaciones de contacto entre el casquillo, digamos, auxiliar y las caras del perfil B1. Y en este caso, en la barra que se atornilla, estaría entre las alas superiores, porque, digamos, como ya hemos dicho, entre caras o entre placas que están atornilladas, esas relaciones ya se crean automáticamente. Entonces, en este caso no es necesario definirlas, lo definiríamos en las caras superiores.
Aquí, por ejemplo, si intentara definir una operación de contacto entre placas que ya están atornilladas, el programa me mostraría un aviso diciendo que no es necesario crear esa operación, ya que las relaciones de contacto se establecen por medio de la operación de tornillos. Entonces, este sería otro de los casos que podemos hacer. Aquí, por ejemplo, en la lámina, por ver cómo se podría representar. Aquí tenemos el casquillo introducido dentro de una de las barras, soldado en su perímetro, y en el otro caso simplemente tendremos los taladros para atornillar durante el montaje. Bueno, este es uno de los casos que alguna vez habían solicitado y hasta ahora no se podía, y a partir de la 2025B ya podemos modelarlo también en CIPECON y Stream Steel. Otro ejemplo es esta unión entre vigas. Las placas que coloco adicionales soldadas al ala de la barra superior. Aquí coloco los tornillos. Entre estas placas ya hay relación de contacto. Para modelar el contacto que hay entre la viga que cruza por la parte superior apoyada en el ala superior de la viga principal, digamos que ahí tendría que definir una operación de contacto. Entonces, bueno, este es otro de esos ejemplos que a partir de esta versión puedo modelar. Un apoyo de una viga, por ejemplo, con este saliente, y apoyar aquí directamente la viga. Pues lo podré hacer también. En este caso se define la relación de contacto entre el ala del perfil de la viga, entre el ala inferior de la viga y la placa 2. Aquí se dibuja el perímetro, y si lo pusiera transparente podría ver que también se está dibujando ese contacto. Sí, como he comentado, esa representación, esa lámina verde, simplemente es una representación para saber dónde estamos colocando el contacto. Contacto, como he comentado al principio, puede ser entre elementos metálicos, o también entre un elemento metálico y un elemento de hormigón. Entonces, bueno, aquí por ejemplo es un apoyo de una viga sobre un elemento, sobre una placa de anclaje existente. Entonces tendríamos que definir contactos a 0 a 0 entre superficies. En este caso tenemos anclajes elevados en estas sillas que se suelen colocar en ocasiones. La placa base no tiene ningún anclaje definido, entonces en esa placa no hay apoyo. No podía haber apoyo si no había ningún anclaje hasta la versión 2025B. A partir de ahora ya puedo definirlo. En este caso se está representando también con la superficie esta de color verde. Si vengo aquí, tengo que he definido una relación de contacto entre un elemento metálico, la placa 1, y un elemento de hormigón, que el elemento de hormigón puede ser uno ya existente. Si tuvieran otros bloques de hormigón, por ejemplo, lo podría seleccionar, y si lo defino en esta propia operación, entonces selecciono definido por el elemento, y aquí ya defino las propiedades de ese elemento de hormigón. Esta placa transmite los esfuerzos al elemento de hormigón, pero no tiene una vinculación por medio de pernos. Los pernos van en la placa superior. Entonces, este es uno de los casos que tampoco podemos hacer hasta la versión 2025B, y con esta operación ya podremos hacerlo también. Un caso similar al que veíamos anteriormente, pero en este caso apoyado sobre un elemento de hormigón. En este caso sí que se consideraba el apoyo en las placas que colocaba los pernos, pero no se hubiera considerado el apoyo en
en el perfil, ya que no hay ningún anclaje. Entonces, desde esta versión ya puedo definir también esa relación de contacto ahí y toda la superficie que está en contacto con el bloque de hormigón se consideraría que está apoyada. En este caso, los apoyos con el hormigón son también por medio de vinculaciones no lineales que trabajan solamente a compresión. Con Entonces, el, la parte donde estaría eh, transmitiendo esfuerzos de compresión estarían trabajando. Cuando tienda a levantarse, pues esa parte se libera y no tiene ninguna coacción ni permite levantarse libremente. Otra de las mejoras que aparecen en esta versión 2025B es la posibilidad de introducir llaves de cortante. En casos que tenemos placas de anclaje sometidas a un esfuerzo cortante importante y no queremos transmitir ese esfuerzo por medio de los pernos, queremos que los pernos solamente trabajen a tracción, una posibilidad es introducir llaves de cortante. Son unos elementos metálicos soldados en la parte inferior de la placa de anclaje que transmiten el esfuerzo directamente al elemento de hormigón. Hasta la versión 2025B no teníamos la posibilidad de introducirlos. Desde esta versión ya podemos hacerlo fácilmente. En la operación de anclajes, si nos vemos, por ejemplo, en esta placa de aquí, necesitamos la operación de anclajes incluye una nueva pestaña aquí que es llave de cortante. El usuario puede activar esa pestaña y el programa introducirá ese perfil metálico. Se puede seleccionar el tipo de perfil, el material y la sección. Tendremos que definir una longitud para el elemento, por ejemplo, 290 es la longitud que irá embebida y podemos colocarlo girado o en una posición relativa a la placa definida por el usuario. Por ejemplo, voy a ponerle aquí un ángulo de 40 grados y moverlo. Entonces, bueno, esto es editable, la posición. En este caso, esta es la posición correcta para este ejemplo que teníamos aquí. Este podía ser el pórtico de una nave que tiene puente grúa y tiene una carga de frenado importante, va a transmitir un cortante grande a la cimentación. Entonces aquí se podría liberar a los pernos de transmitir ese cortante por mediación de esa llave de cortante. Cuando el usuario introduce la llave de cortante, los pernos también reducen la rigidez a cortante y por lo tanto el esfuerzo se transmite prácticamente en su totalidad por mediación de la llave. Si volvemos aquí a esta imagen, en este caso vemos que tal y como estaba definido, el apoyo con el hormigón estaría en la parte donde está embebida la llave en el elemento de hormigón, descontando, en este caso, la parte correspondiente al mortero de nivelación. Es decir, no hay apoyo en el mortero de nivelación, solamente en el elemento de hormigón. En este caso, la llave provocaría que los pernos no trabajaran a cortante, exclusivamente trabajarían a tracción. Entonces, en el programa simplemente activar llave de cortante, definir la sección y a partir de ahí ya el programa calcularía considerando esa llave. El programa, una vez que se ha definido la llave de cortante, establece relaciones de contacto no lineal o apoyo no lineal con el elemento de hormigón en las caras exteriores de las barras. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva. Para un perfil doble T, por ejemplo, en la parte exterior de las alas y en la parte de las dos caras del alma. Para perfiles en CD
de forma similar en todas las caras para perfiles angulares, en T o platabandas y en las caras exteriores para los tubos rectangulares. Se establecen esas relaciones de contacto, son muelles que trabajan solamente a compresión y el programa en comprobación nos verifica la tensión de compresión en el hormigón, en esas caras que están en contacto con el hormigón, y el resto de comprobaciones que habría que hacer, eso ya queda pendiente por realizarlas por parte del usuario. Entonces, otra de las mejoras importantes es esta llave de cortante que hasta ahora no teníamos. Otra de las mejoras también relativas a esta parte es la posibilidad de definir apoyos parciales en placas de anclaje. Hasta la versión 2025B, cuando definíamos anclajes en un elemento, se consideraba que todo ese elemento estaba apoyado en el hormigón. Hay casos en los que los usuarios solicitaban poder definir un apoyo parcial, y eso a partir de esta versión ya lo podemos definir. Sería, en este caso, por ejemplo, cuando vaya a calcular el apoyo, solamente estará en la parte que está en contacto el elemento de hormigón y la placa de anclaje. Es otra de las mejoras que tenemos en esta 2025B. También relativo a pernos, ahora tenemos la selección del tipo de barra en anclajes preinstalados. Hasta la versión 2025B, el programa tenía una tipología de barra y un material. En las bibliotecas del programa, aquí tenemos biblioteca de materiales para los anclajes y biblioteca de anclajes preinstalados. Entonces, podría darse el caso que usuarios mezclaran materiales de barras corrugadas, por ejemplo, con series que no correspondían a ese material. Entonces, una de las mejoras es la separación de la biblioteca de anclajes. La separamos en tres. Ahora tenemos una biblioteca de barras corrugadas, varillas roscadas y barras lisas. Tanto de series, donde en la serie digamos que se define el nombre de la serie y los diámetros. Dentro de cada uno de los diámetros pues tenemos diferentes propiedades. Pues el diámetro nominal, si queremos definir, fijar un área efectiva de la sección transversal y las dimensiones de las tuercas y arandelas. Eso está dentro de cada diámetro. Por un lado tenemos esta definición y por otro lado tenemos el material. En este caso, por ejemplo, para barras corrugadas tengo aquí el B400S, B500S. Para varillas roscadas tengo el 8.8, 10.9 y para barra lisa tengo el S275 o el S355. Entonces, ahora lo separamos y también cuando vamos a la operación de anclajes tenemos que seleccionar previamente el tipo de barra. Aquí hasta ahora teníamos anclajes preinstalados y anclajes post-instalados. Ahora tenemos anclajes preinstalados, barra corrugada, varilla roscada y barra lisa. En este caso, para los diferentes elementos, los tipos de anclaje pues serán en función de si es posible o no establecerlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para varilla roscada, hemos quitado la posibilidad de definir varilla roscada con anclajes en gancho o en pata o en prolongación recta. La comprobación se realiza con el Eurocódigo 4, en este caso, si estamos hablando de zona europea, o con la ACI. Entonces, en ese caso, la verificación del anclaje se hace para barras corrugadas, cuando tenemos la anclaje en pata o anclaje en gancho. Entonces, esa
posibilidad de definir una varilla roscada con anclaje en gancho, no tenemos la posibilidad de comprobarlo y nos la dejamos aquí definir. Entonces, en este caso, pues la definición, digamos, del anclaje va guiada por el tipo de barra. Cuando definimos barra corrugada, pues ya sí que podemos definir los anclajes en prolongación recta, en pata, en gancho. Cuando definimos el material, por ejemplo, para barras corrugadas tenemos la serie de barras corrugadas y los materiales de barras corrugadas. No puedo, digamos, confundirme y seleccionar elementos que no son compatibles. Para varillas roscadas, igual. Aquí ya tendré la selección de la serie correspondiente con sus materiales correspondientes. Digamos que para hacer los detalles, la documentación, pues todo esto facilita también las cosas al usuario. Esto es otra de las mejoras que aparece en esta versión, la posibilidad de seleccionar el tipo de barra para anclajes preinstalados. Referente a anclajes también tenemos nuevos tipos de anclajes con cabeza. Hasta ahora teníamos anclajes con cabeza, teníamos anclajes con, bueno, varilla roscada con tuerca y arandela. Puede ser con tuerca y contratuerca o solamente con tuerca. Ahora podemos sustituir la arandela por una chapa con unas dimensiones que define el usuario. Tenemos esas dos posibilidades con tuerca y chapa o también con chapa soldada al perno. Si vamos al programa, aquí, por ejemplo, en este caso estoy en varilla roscada, puedo definir esta opción que es nueva. El anclaje se realiza por medio de esa chapa. Aquí puedo definir el material de la chapa, la forma cuadrada o circular y el diámetro y el espesor. En las comprobaciones de extracción, aquí hasta esta versión, solamente tenía la posibilidad de definir estas opciones y aquí en este caso pues se le pasaba el área de la tuerca para las comprobaciones de extracción. En este caso se le pasará el área de esa placa. Bueno, aquí creo que es área descontando el área del perno. Esta opción que también se suele utilizar y que hasta ahora no era posible, pues desde esta versión ya podemos introducirla también. En el caso de barras lisas, por ejemplo, tendremos la posibilidad de definir aquí la chapa soldada. Esta chapa no se calcula, no va al modelo de elementos finitos, va a la comprobación directamente en su área, el área para la comprobación de extracción. Ahí llegará el área de la placa. Entonces, esta es otra de las mejoras que aparecen en esta versión. Nuevos tipos de anclaje con cabeza. Otra de las mejoras, digamos, significativas que ha tenido CipeCon y Stream Steel es el acceso directo a los elementos de la biblioteca. Si sois usuarios de versiones anteriores, posiblemente recordéis que cuando entrabais a definir un elemento, por ejemplo, bueno, me voy aquí a esta unión. Bueno, si definíamos un nudo nuevo, aquí teníamos un botón para definir las propiedades del material y un botón con 3 puntitos que nos descargaba datos de la biblioteca de anclajes, de la biblioteca de materiales. El inconveniente es que una vez que yo había seleccionado un elemento, no quedaba vinculado con la biblioteca. Entonces, posiblemente yo fuera a la biblioteca a editar algo y esperaría que todos esos cambios se propagaran y esto no pasaba. Entonces, era un poco más incómodo definir elementos de materiales, secciones, etcétera.
pulsaba, desaparecía un panel, seleccionaba, aceptaba, se volcaban los datos. Entonces, ahora lo que tenemos es un acceso directo. Tenemos un desplegable, como muchos otros de nuestros programas, un desplegable desde donde cargamos directamente los datos de las bibliotecas. Entonces, pues aquí tenemos para los materiales, para las secciones y dentro de del editor de uniones, cualquiera de las operaciones, por ejemplo la de placa, pues igual tenemos un acceso directo a los materiales de la biblioteca. Este botón de información se queda únicamente para consulta de los datos. No puedo modificar aquí nada. Si cambio un elemento, por ejemplo, cambio el límite o el peso específico del S235, pues en los sitios donde tengan asignado ese material, pues cambiará en todos. Bueno, lo tenemos aquí para materiales, en las operaciones de tornillos también. La selección de la serie, el diámetro y el material. Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, así da, digamos, más fácil para el usuario de definir todos los elementos o seleccionar de la biblioteca elementos. Como particularidades, aquí el primer elemento que va a aparecer, o el elemento por defecto, si yo aquí añado una placa, ahora tiene aquí este material, el S235. Si yo quiero que siempre el material por defecto sea el S275, por ejemplo, pues solamente tengo que ir a la biblioteca y colocar el primero de la lista. El primer elemento de la lista es el que se tomará como valor por defecto. Respecto a los materiales de placas, diámetros de tornillos, etcétera, cualquier elemento de la biblioteca, siempre el primero de la lista será el que se va a aparecer como opción por defecto. Entonces, una vez que lo he definido ahí, si vuelvo al editor de uniones y añado una placa nueva, esa placa nueva será de material S275. Entonces, el material por defecto, pues lo puedo controlar de esta forma. Versiones anteriores no teníamos la posibilidad de definir ese material por defecto. En el panel de definición de datos sí que tenía la posibilidad de guardar como opciones por defecto. Si había definido un material, pues lo guardaba como opciones por defecto. Pero, por ejemplo, en los tornillos, en serie de tornillos no lo tenía. Entonces no podía definir, por ejemplo, que siempre mis tornillos por defecto empiecen con el diámetro 16. Ahí siempre tenía que ir, entrar y definir y ahí cada vez que añadía una operación. Entonces, bueno, de esta forma queda todo más fácil para el usuario. Relativo también a las bibliotecas, se ha separado la biblioteca de los tornillos, se ha separado en tornillos pretensados y tornillos no pretensados. Hay series, por ejemplo, como la 4014 o la 4017, que son tornillos no pretensados, y series que son exclusivamente de tornillos de alta resistencia pretensados. Entonces, el usuario ya puede definir esas bibliotecas, cada una de su tipología, y si hay series que pueden ser de un tipo o de otro, pues la puedo definir en ambas bibliotecas. Entonces, la biblioteca de tornillos ahora tiene dos apartados, uno para las series pretensadas y otra para las no pretensadas. Entonces, bueno, aquí ya lo puedo hacer esa clasificación previa, que hasta ahora la propia serie era la que tenía el dato. Si editábamos aquí la serie, había aquí una opción que era que esta serie es de tornillos pretensados. Si estaba activado, se consideraba pretensado. Ahora ya lo tenemos, digamos, de una forma más accesible, más visible, con esa selección previa. Bien, entonces, bueno, como he comentado, el primer elemento de la lista es el que tenemos por defecto, y si hago modificaciones, es decir, si, aunque no sea algo normal, pero si quiero aumentar o disminuir cualquier valor de las propiedades de un material que tengo así asignado en otros elementos, pues si lo modifico en esta tabla, pues eso
cambios se propagan todas las veces que lo tengas seleccionado. Y otra opción que ha aparecido es relativa a los planos de referencia. En plano de referencia tenemos una nueva opción que es para definir plano de referencia según 2 barras. Entonces, esto es un caso particular de pilar aquí, que llegan 2 diagonales que no están, digamos, en ninguno de los planos ortogonales a las caras del perfil. Entonces, digamos que es difícil posicionar una placa que esté colocada en el plano que define esas 2 barras. Entonces, la opción que he incluido es según 2 barras. Hay que definir 2 barras y ese plano se dispone en el plano que define en el eje X de ambas barras. Si las 2 barras forman un plano o están contenidas en el mismo plano, pues no hay duda cuál será el plano. Si no están contenidas en el mismo plano, lo que se hace es colocar el plano en ese plano de referencia está colocado en el plano medio de las 2 barras. Entonces, en este caso, por ejemplo, vale colocarme ese plano y ese plano me valdría para definir esa chapa a la que ya uniría las 2 barras. Entonces, hasta ahora este caso particular era difícil de definir porque no tenía referencias, digamos, que fueran paramétricas. Ahí ya tenía que ir a mover ángulos. Entonces, aquí ya lo puedo hacer de una forma más paramétrica, más sencilla. Entonces, esta es otra de las mejoras que ha aparecido y estas han sido las mejoras de esta versión. Digamos que las más importantes serían la posibilidad de definir las relaciones de contacto y las llaves de cortante, y el resto pues también ayudan bastante a el uso del programa, digamos, para otros tipos de uniones. Entonces, bueno, simplemente daros las gracias por la asistencia. Algunas de las preguntas las hemos ido contestando aquí en el chat. El resto, pues, os enviaremos un correo o nos pondremos en contacto para solucionarlo. Y nada, daros las gracias por la asistencia y seguro que en sucesivas versiones hacemos otras presentaciones con un montón de mejoras más. Nada, un saludo. Buenos días.